65. La armella está sometida a las dos fuerzas que se indican en la figura. Podemos observar en la figura solo dos fuerzas, F1 y F2. ¿Qué más? Indica en la figura, exprese cada fuerza en forma vectorial cartesiana. Y después determine la fuerza resultante. Calcule la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. Además, en el problema 266 nos piden determinar los ángulos directores coordenados de F1. Ok, ¿verdad? Entonces tenemos para resolver estos problemas hay que centrarse en determinar las componentes de cada fuerza. Y ese es el primer paso. De esta forma hemos calculado las componentes de la fuerza F1. Observando la figura, vemos que la magnitud de F1 es 300 newton. Eso lo multiplicamos por el coseno de 60 grados. Entonces, al multiplicarlo por el coseno de 60 grados, pues nos va a dar esa línea, ¿verdad? Esa línea. Y claro, esa línea pues tiene que ir hasta esa distancia, ¿verdad? Sería esa distancia más que todo. Entonces esa línea roja, 300 por el coseno 60 nos da esa línea roja por el seno de 45 grados, entonces nos da esa línea celeste. Ok, ¿verdad? Entonces, y así, de esa forma, hemos calculado las tres componentes. Ok, vamos entonces a plantear la fuerza F1 como un vector cartesiano. De esta forma ya tenemos la fuerza F1 en forma vectorial cartesiana con su respectivo signo. Ok, vamos ahora a encontrar las componentes de la fuerza F2. Recordando la teoría, nosotros vemos que en la fuerza F2 tenemos los tres ángulos directores. Entonces nosotros podemos, ¿verdad? Ya directamente con esos ángulos directores plantear F2 como un vector cartesiano, porque ya tenemos los ángulos directores. Partiendo de que F vectorial es igual a la magnitud de F por el unitario de F. Entonces, seguimos, ¿verdad? Bueno, recordando también que el vector unitario es igual a lo siguiente. Excelente, ¿verdad? Entonces, el vector unitario de F es igual al coseno de alfa en I más el coseno de beta en J más el coseno de gamma en K, siempre y cuando tengamos los ángulos directores correspondientes. Entonces, de esta forma, pues planteamos, ¿verdad? La fuerza 2 como un vector cartesiano. De esta forma hemos enmarcado en rojo las dos fuerzas en forma vectorial cartesiana, F1 y F2. Quería explicarles algo con respecto a esta figura. Si ustedes se fijan en esta figura, hay un detalle que tenemos que tomarlo en cuenta. Si nos fijamos en el eje X debería, ¿verdad?, de venir en esta dirección, ¿verdad? El eje X, vamos a dibujarlo un poquito mejor. Ok, en esa dirección, pero esta línea, ¿verdad? Esa línea, ¿verdad?, no está colinealmente con el eje X negativo, ¿verdad?, por decirlo así, negativo. Ok, entonces, pero nosotros, ¿verdad?, sinceramente que esa deflexión, ¿verdad?, este ángulo, esa deflexión, pues sinceramente pues que no lo necesitamos, ¿verdad?, en ese caso, porque nosotros al tener este valor, ¿verdad?, si nosotros multiplicamos 300 newton por el coseno de 60, pues nos da esta línea. Esa línea multiplicada por el coseno de este ángulo nos da ya la componente de la fuerza en el eje Y. Y si esa fuerza, esa línea roja, ¿verdad?, vamos ahora a escribirla en color verde.
Si esa línea verde que viene del resultado de 300 newton por el coseno de 60 grados, lo multiplicamos ahora por el seno de 45 grados, pues nos da la línea color, vamos a ponerle este color, ¿verdad? Nos da la línea color verde, esa línea que sería la componente de la fuerza F1 en el eje X. Y esa línea verde nosotros la podemos trasladar para acá, ¿verdad? Por la ley del paralelogramo. Entonces, pues esta sería la componente, ¿verdad?, de F1 en X, pero en sentido negativo, ¿no? Y si vemos en la componente de la fuerza 1 en el eje Z, pues simplemente sería esta línea. Ok, ¿verdad? Entonces eso aclararlo, ¿verdad? De esta forma hemos calculado ya la fuerza resultante haciendo una simple suma algebraica de cada componente, ¿verdad? De los vectores cartesianos, ¿verdad? En juego, en este caso F1 con F2, y ahí tenemos el resultado. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Dice, determine la fuerza resultante. Excelente. Ya nosotros teniendo los vectores de forma cartesiana, pues se hace súper más fácil el cálculo de la fuerza resultante en 3 dimensiones, ¿verdad? También nos piden calcular la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. O sea, vamos a calcular la magnitud de la fuerza resultante y después los ángulos directores coordenados. De esta forma hemos calculado la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, el efecto que están produciendo las dos fuerzas sobre esa armella es de 482.4 newton. Ok, ya tenemos la magnitud y ahora pues vamos a calcular la dirección de esa fuerza, ¿verdad? Entonces, a través de los ángulos directores. Para calcular los ángulos directores de la fuerza resultante, pues planteamos un vector unitario en la dirección de la fuerza resultante, lo cual sería la fuerza resultante ya en forma vectorial cartesiana dividida entre la magnitud de dicha fuerza resultante. De esa forma ya tenemos el vector unitario en la dirección de la fuerza resultante. Cada componente de ese vector unitario representa el coseno, los cosenos directores de dicha fuerza. Vamos a calcular. De esta forma ya tenemos la dirección de la fuerza resultante o del efecto de las dos fuerzas actuando sobre la armella. Vemos que desde el eje X esa fuerza resultante tiene 72.5 grados, desde el eje Y tiene 17.5 grados y desde el eje Z tiene 88.8 grados. Excelente, ¿verdad? Tenemos ahí la dirección, tenemos acá la magnitud, ¿verdad? Por acá la magnitud de la fuerza y acá pues la dirección de dichas fuerzas, ¿verdad? Y también pues ahí tenemos también expresada la fuerza resultante en forma de vector cartesiano, ¿verdad? Ahí podemos observar y eso pues más que todo. El ejercicio 266 se los dejo de tarea. Denle like por favor al ejercicio, apóyennos, ¿verdad? De esa forma, ¿verdad? Suscribiéndose. Ok, excelente.